Aló, aló. David, buenos días. ¿Será que tú me puedes rotar por acá por el chat el link para entrar a esta clase que mis compañeros no han podido entrar? Hola, sí, sí, voy a mirar cómo se hace, pero sí, ya lo busco. Ah, ok, gracias, Jan. ¿Esa es? ¿Querés? Déjamelo y se los envío. Esta, ya lo me avisas. Eh, Vamos a esperar otro poquito porque igual yo activé la reunión tarde. Hola, Lisa, el compañero pudo entrar? Les estoy tratando de rotar el link y se los pasé. Es que en mi grupo solo hay dos personas acá y los otros no han podido entrar. Bueno, entonces, esperemos otro rato. Listo. Me avisa cuando entren, por favor. Creo que me voy. Creo que me tocas con Jefferson, no contigo. Ah, bueno, bien. Ay, lo siento. Oye, ¿cómo una entra el de Jefferson y que no encontramos cómo entrar? Él ayer, en la publicación que hizo Jonathan ayer, él hizo un comentario
y en ese comentario hay como un código. Entonces con ese código pueden entrar. Como que ese código los lleva al equipo. Pero, o sea, ¿este código dónde se coloca? Ah, donde dice unirse con un código. Ah, ok, vale. Gracias. Chao. Listo. Hasta luego. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Bienvenidos pues de nuevo al Laboratorio de Sistemas Térmicos. Me presento porque creo que es la primera vez que nos vemos. Yo soy David Becerra, uno de los tres auxiliares. El laboratorio pues, que vamos a hacer en esta tanda es el laboratorio de calderas. Y bueno, pues primero me gustaría como saber si recuerdan algo de lo de calderas que se ven térmicos. O sea, te sabía, pero supongo que se lo vieron el año pasado, entonces quería saber como si recuerdan algo. ¿No? Bueno, vamos a empezar y a medida como que la vamos viendo cómo va. Si no entienden algo, pues por favor me pregunten. Y bueno, voy a desactivar la cámara. Un momento, por favor. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve claramente. Listo. Bueno. Entonces, como les decía, vamos a estudiar las calderas pirotubulares. ¿Sí? Es un tipo de caldera pues, que ya vamos a ver por qué se llama pirotubular. Y bueno, entonces, pues primero vamos a hacer como una introducción a las calderas. Vamos a hablar pues de los tipos de calderas, accesorios que uno normalmente puede encontrar en las calderas, los controles que normalmente llevan las calderas y pues los problemas más comunes a los que se enfrenta una caldera. Después de esto, pues vamos a pasar aquí a lo que es los fundamentos matemáticos. ¿Sí? Y pues con eso terminaríamos la sesión de hoy. Al final, cuando hablemos ya, o sea, cuando ya terminemos todo esto, entonces vamos a hablar de cómo lo vamos a llevar a cabo en el IES. Pues ahí hablamos un poco. Y bueno, cuando hablemos de esto, pues cuadraremos otras cosas. Entonces, pues primero los tipos de calderas. Entonces, los tipos de calderas, una clasificación muy general que se puede hacer es dependiendo del fluido que vaya dentro del tubo. Entonces, pues, básicamente, espérenme. Bueno, básicamente, pues ustedes saben que lo que puede pasar es que, o lo que es una caldera es un generador de vapor. ¿Sí? Entonces, es un generador de vapor. Que aprovecha el calor de unos gases calientes, producto de una combustión. ¿Sí? Entonces, a partir de unos gases calientes, eh, va a generar vapor y demás. ¿Sí? Entonces, estos gases calientes pues, se producen a partir de una combustión, ¿no? Normalmente, digamos, porque, bueno, entonces, dentro de esa clasificación, entonces, pues, lo que se hace es que uno quema un combustible y esos gases pues tienen que fluir por alguna parte. Entonces,
esos gases pues pueden fluir por dos, o tienen dos opciones. Entonces hay dos configuraciones. Una, no tendrá agua dentro de unos tubos, ¿cierto? Y los gases pasen por fuera de esos tubos y hagan que se cree vapor, ¿verdad? En ese caso, pues como el agua está dentro de los tubos, se llamará acutubular. El otro caso, que es el que vamos a tratar en este laboratorio, es que, digamos, el agua esté como en un tanque. Dentro de ese tanque, pues, pasen tubos. Pues pase un tubo principal y varios secundarios. Y dentro de esos tubos vaya gas caliente. Entonces ese gas caliente le dará calor al agua y se generará vapor. Pero entonces lo que va por dentro de los tubos son gases calientes, ¿sí? Entonces cuando se trata de este tipo, o sea, cuando los gases calientes van por dentro de los tubos, se llama pirotubular, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se tratan, sí, a ver de qué se tratan las acuotubulares, simplemente de una manera pues informativa. Entonces, acá en este diagrama se ve el principal uso que tienen las calderas acuotubulares. Que se reúne esto, ¿qué es? ¿O ustedes dónde han visto calderas acuotubulares? Así como estas. No, bueno, estas calderas son usadas para la producción de potencia en las plantas eléctricas, ¿sí? En una termoeléctrica. Una termo. Si estas calderas son las usadas para producir el vapor que va a ir a las turbinas, usualmente, ¿sí? Entonces, estas calderas, pues son calderas de alta presión, ¿sí? O sea, se genera vapor a alta presión. Entonces, vamos a mirar acá un poco cómo son estas calderas y qué elementos tienen y qué se suele ver. Entonces, estas calderas, sus principales componentes es esto que está acá. Esto que se llama tambor de vapor y esto que se llama tambor de lodos, ¿sí? Estos dos tambores están unidos por unas paredes de tubos. Unidos por unas paredes de tubos. Esas paredes de tubos es como si se viera así. Entonces aquí está el tambor de vapor. Aquí está el tambor de lodos. Y esto que está dibujado aquí como líneas, en realidad es una pared de tubos, o sea, son muchos tubos así. Muy pegados, ¿sí? Muy pegados, o sea, su espaciamiento es casi nulo entre ellos. ¿Sí? Aquí pues habrá otra pared de tubos. Entonces, ¿qué pasa? Una de las características que tienen estas calderas es la siguiente. Esas paredes de tubos forman lo que se conoce como un down corner, ¿sí? O un up corner, ¿sí? Entonces, este down corner, pues lo que pasa es que lo que está pasando acá es que el agua está fluyendo en esta dirección, ¿sí? Y bueno, aquí va a quedar todo el vapor. O sea, por ejemplo, si aquí se produce vapor, pues el vapor subirá, o sea, digamos, el vapor subirá aquí al tambor y por eso se llama pues tambor de vapor, y aquí quedarán todos los sedimentos. Entonces, el agua en una caldera acuotubular está circulando, ¿sí? A pesar de que uno vea esto así como quieto, uno vea esto quieto, el agua por dentro de esos tubos estará circulando.
la manera en la que puede circular el árbol se puede dar por diferencia de densidades, ¿sí? Por diferencia de densidades, entonces se conoce pues como eso de termosifón, ¿sí? Termosifón, o sea, se genera al haber un cambio en la densidad, se genera una diferencia de presión que hace fluir a, pues el líquido. Listo. Otra característica de estas calderas producen calor, vapor sobrecalentado, ¿sí? Y produce vapor sobrecalentado porque este vapor se va a llevar a unas turbinas, ¿no? Una turbina de alto, una turbina de bajo. Entonces, para producir calor sobrecalentado, pues no se puede producir acá, ¿sí? Porque el vapor que está saliendo por acá, ese vapor será saturado, ¿sí? Entonces, para sobrecalentarlo, habrá que pasarlo de nuevo por la caldera, ¿sí? Y llevarlo a las turbinas. Llevarlo a las turbinas, perdón. Y llevarlo a la turbina. Entonces, estas calderas siempre tienen un sobrecalentador. También tienen lo que es un precalentador y un economizador. Entonces, el economizador, como ustedes ven acá, lo que hace es precalentar el agua de suministro a la caldera. La precalienta, ¿sí? De tal manera, pues, de que, a ver, como voy a pintar la caldera así. Sí, y aquí se está quemando, por ejemplo, el carbón. Y aquí está quemando. Entonces los gases irán así, ¿no? Y le aportarán calor acá. Entonces, primero, pues esos gases, lo que va a pasar es que los gases se encuentran primero con una primer pared de tubos, ¿sí? En la cual se va a calentar más que la siguiente. Por ende, pues es una de las razones por las cuales se genera un termosifón, ¿sí? Y lo otro es que en estos espacios, pues, en estos espacios es donde se producen, por ejemplo, los sobrecalentamientos, ¿sí? Se vuelve a pasar por el hogar de la caldera. Entonces, el hogar de la caldera es por donde van los humos calientes, ¿sí? Por aquí mismo, pues, se pasará entonces el agua, entonces también calienta. ¿Y qué pasa? Pues que al precalentar el agua con gases calientes, perdón, el economizador no es así, perdón, qué pena. Sobrecalentador sí es así, pero el economizador no. El economizador lo que hace es aprovechar estos gases que ya salen fríos, entre comillas fríos, porque igual tienen temperatura, y precalentar el agua de suministro, ¿sí? Entonces, pues ustedes saben que para evaporar agua se necesita una parte de calor sensible y otra parte de calor latente, pero si el agua ya viene caliente, pues esa parte de calor sensible se va a disminuir. Entonces se tienen economizadores y se tienen precalentadores de aire también. Cuando se hace como el estudio de la combustión, pues se tiene el combustible más el oxidante, que usualmente pues es aire, ¿cierto? Que me va a producir pues aquí unos productos. Cuando se hace este estudio, pues uno se da cuenta que a medida que uno pueda ingresar el aire más caliente, la temperatura de los gases, ¿sí?, subirá. La temperatura de los productos, es decir, de los gases de combustión, subirá. Entonces, pues también es común usar precalentar el aire. Pero bueno, eso tiene otras implicaciones, como por ejemplo la relación, o sea, la cantidad de combustible que puede almacenar el aire, así como uno ve en citometría que la cantidad de agua que podía almacenar el aire a cierta temperatura, o sea, que cambiaba con la temperatura, pues así mismo pasa con el combustible. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? O sea, y bueno, eso se estudia más en el curso de combustión. Listo. Ahora sí vamos a pasar a las que nos interesan, que son las pirotubulares. Estas calderas pirotubulares también se llaman calderas de servicio. ¿Alguno sabe dónde se pueden usar o dónde las ven?
muchachos. No, ni idea, pues. Bueno, esas calderas de servicio, pues les llaman de servicio porque suelen prestar, por ejemplo, o bueno, son las que producen vapor para, por ejemplo, cocinar, para preparar en la industria de alimentos. La industria de alimentos son bastante usadas. Sí, o sea, para los hoteles la usan tanto para cocina como, por ejemplo, para lavado. Entonces, estas calderas son muy usadas para servicios como estos. Entonces, no son calderas de alta presión, ¿sí? Son calderas de baja presión. Entonces, bueno, eso para que sepan dónde se usa. Entonces, como se usa, por ejemplo, en lavanderías, en cocinas, ¿sí? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo de una cocina. ¿Esto se está grabando? Sí. Vamos a tomar el ejemplo de una cocina. Entonces, ustedes que dicen, ¿el consumo de vapor en una cocina es continuo y estable? ¿O va variando a lo largo del día, por ejemplo? Varía, claro. Claro, ¿no? Sí, entonces es muy diferente, por ejemplo, a los requisitos de vapor que tendría una caldera como esta, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el, el consumo de vapor que la turbina le va a estar pidiendo, pues uno podría pensar que es casi constante, ¿no? O sea, que se mantiene al menos más que lo que pasa en una cocina, ¿verdad? Entonces, estas calderas están muy, o son muy susceptibles al consumo de vapor que tiene la caldera. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estudiar, pues, acá. Entonces, los objetivos de este laboratorio. Los objetivos de este laboratorio. Entonces, primero es relacionar la presión de funcionamiento con el consumo de vapor frente a la caldera. Frente a la caldera. Ese sería pues el primero. Sí, y lo otro, pues a partir de ahí y del estudio de por qué se produce ese cambio en la presión, pues también se podría, el otro objetivo es determinar la forma en la cual se puede controlar la presión, funcionamiento de diferentes consumos. Entonces, tenemos estos dos objetivos. Tenemos este, en el cual nos interesa, pues, ver cómo se relaciona la presión de funcionamiento, es decir, la presión a la cual se está generando vapor cuando la caldera tiene cierto requerimiento de consumo de vapor, ¿sí? O sea, por ejemplo, imaginen que la caldera está funcionando en una cocina. Entonces, en determinado tiempo, pues la caldera está produciendo vapor a 120 psi, a 150 psi, ¿sí? Cuando están funcionando, por ejemplo, 3 ollas de vapor, ¿sí? En determinado momento, pues se quita una olla de vapor, entonces el requerimiento de vapor baja, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión del vapor? Sube, baja, ¿sí? Eso es lo que vamos a querer mirar. Porque, pues también, como ustedes ven acá, este vapor suele ser saturado, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetro también es importante, ¿sí?
además de la presión de funcionamiento de la caldera. Si digamos es de servicio, normalmente, ¿qué es importante? ¿La temperatura o la presión? La presión, ¿no? Pues no tanto, porque la presión, digamos que es importante si, digamos, usted quiere como, no sé, convertir después esa presión en velocidad para lavar algo, ¿sí? O etcétera, pero no son requerimientos grandes de presión, ¿sí? En cambio, la temperatura, pues sí puede afectar un poquito más, ¿sí? El caso es que si conocemos la presión de funcionamiento, vamos a conocer la temperatura. Entonces, controlar la presión de funcionamiento es controlar la temperatura del vapor. Sí, entonces es importante eso. Y ahorita, pues mediante el modelado matemático, podremos, digamos, dar una primera respuesta a esto. ¿Sí? Entonces, pues miremos la caldera. Espera un momentito. Entonces, en esta caldera, por ejemplo, está aquí el quemador. Entonces aquí está el quemador. Y el quemador está produciendo aquí una llama. ¿Sí? Pero, pues, lo que está pasando, pues, esta llama son gases calientes a muy alta temperatura. Entonces, por aquí están fluyendo gases calientes. Por aquí están fluyendo gases calientes. Ya que les dije eso. Entonces, digamos, aquí es el quemador, ¿no? Entonces, aquí están fluyendo gases calientes. Entran gases calientes. Entonces, los gases calientes, como les dije, irán por los tubos. Este tubo grande se llama el tubo principal. ¿Sí? El tubo principal. O el flue, le llaman así en inglés, que hace referencia al primer tubo por donde está pasando el gas, ¿sí? Y después ese gas retorna y se divide en varios tubos secundarios. ¿Sí? En varios tubos secundarios. Bueno, en este caso la cosa está así. En este caso viene y se divide en una parte de tubos secundarios. El gas viene por acá, va por acá, viene por acá. Entonces, por ejemplo, esta caldera es de 3 pasos. ¿Sí? Miren, tiene un primer paso, un segundo paso y un tercer paso. Entonces, esta es una caldera de 3 pasos. ¿Sí? Con cámara húmeda. Entonces, la cámara hace referencia al sitio en donde se están devolviendo los gases. Entonces, esa cámara puede ser húmeda o puede ser seca. ¿De qué depende? Si la cámara está inmersa en el agua de la caldera o no. ¿Listo? De eso depende. Bueno, entonces aquí se pueden ver otros. Mire, por ejemplo, acá, aquí se puede ver mejor esto que dibujé acá. Vamos a hacer lo siguiente. Esto, como en el electromagnetismo, esto significa que el flujo va saliendo de su pantalla, ¿sí? Y esto significa que el flujo va entrando en su pantalla, ¿sí? O sea, esto digamos que se puede ver como que esto va así hacia afuera y esto como que esto así. Sí, o sea, esta es la punta de la flecha y esta es la flecha. Entonces, por ejemplo, acá viene el flujo de vapor, ¿cierto? Viene el flujo de vapor. Entra a la cámara que está inmersa en el agua y se devuelve, ¿cierto? Por estos tubos, se divide, ¿no? Como entra acá, hay una cámara, pues se divide entre los tubos que haya, este flujo se divide entre los tubos que haya y entra por acá. ¿Sí? Después, entonces, cuando entra, hace este recorrido, llega a la otra cámara y se devuelve, ¿sí? Y entonces aquí, cuando se devuelve, recuerda, esto es una X, y aquí cuando se devuelve, pues ya vendrá acá,
¿no? Y saldrá por acá. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video de una caldera hidrotubular en funcionamiento. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver varias líneas de conexión, ¿no? Esta línea de conexión de red entre es ¿qué es esto? ¿Qué aparato es esto? El quemador. El quemador, y el quemador funciona con qué? Combustible. Gas. Exacto, gas. Normalmente es gas, ¿sí? En estas calderas normalmente se usa un combustible gaseoso, ¿sí? Cosa contraria, que se me olvidó decirles, a lo que pasa en una caldera tubular. Una de las ventajas que tiene la caldera tubular es que ustedes pueden quemar combustibles sólidos. ¿Y por qué? Porque ustedes, digamos, están quemando aquí combustibles sólidos. ¿Y qué generan los combustibles sólidos siempre que se quemen? ¿O qué suelen generar? Residuos, ceniza. Ajá, ceniza de hollín, ¿verdad? Entonces, cuando uno quema combustibles sólidos, pues los tubos es de esperarse que sean ensuciados. Entonces, ¿qué es más fácil de limpiar? ¿Un tubo por dentro o un tubo por fuera? Cuando ustedes les dan un tubo sucio, ¿por dónde es más fácil de limpiar el tubo? ¿Por fuera o por dentro? Por fuera. Claro. Entonces, es una de las razones por las cuales cuando se está haciendo combustión de un, ¿cuál es la redundancia? Pues de un combustible sólido para generar vapor, se usan calderas acrotubulares. ¿Sí? Hay calderas acrotubulares pequeñas, no así de gigantes. ¿Sí? Hay calderas acrotubulares pequeñas que son hechas pues, para hacer la quema de combustibles sólidos. Y más ahora, pues que está como en vanguardia de la tecnología de buscar pues, combustibles sólidos orgánicos, que suelen ser sólidos. Vamos a seguir. Entonces, les venía diciendo. Entonces, bueno, esta es la línea de gas. Aquí vemos otra línea. ¿De qué es esta línea? Esa es la del agua. Esa es la del agua. Muy bien. Ajá. ¿Y esta línea? ¿Aire? No. No, de sale el vapor. No, Esta es la línea de purgas. ¿Sí? Entonces, las calderas normalmente tienen una purga por arriba, como lo van a ver ahorita, y una purga por abajo. Esta purga pues se llama la purga de lodos. Y aquí normalmente se purgan sólidos disueltos. Por aquí, ¿qué sale? ¿Qué falta? ¿Qué línea falta? la del gas, ¿no? No, la del gas es esta. La del vapor, ¿sí? ¿Quería decir vapor? Bueno, esta es la línea de vapor. Las válvulas de seguridad, ¿sí? Los elementos de control, presión, etcétera, y pues la chimenea. Entonces, si vieron que aquí el primer paso de los gases, perdón, el segundo paso de los gases, es decir, el que va en esta dirección, él se devolvió estando inmerso en el agua. Entonces a eso se le llama pues una cámara húmeda.
Y por el contrario, cuando hace el tercer paso, se devuelve en una cámara Z. Bueno, otra cosita. Si yo te decía como de que los tubos secundarios, transferencia de calor por convección. Bueno, lo que pasa es que en las calderas, digamos, el principal sí, método de transferencia de calor es radiación, ¿sí? Y se da sobre todo en el tubo principal. En los tubos secundarios, como ya los gases no están tan calientes, pues ya la radiación no es tan buena, ¿sí? Sino que es más bien por convección. Pero sin embargo sigue habiendo radiación. Entonces por eso le llaman como tubos de convección. Bueno, aquí otra cosa. ¿Saben qué significa esto? TDS. Bueno, esto se puede encontrar mucho cuando se están hablando de aguas duras, ¿no? Aguas duras significan que tienen sólidos disueltos. Entonces, esto significa total de sólidos disueltos, ¿sí? Los sólidos disueltos, pues, son un problema a la hora de evaporar algo, como ya lo vieron, o bueno, como lo vieron en clase. Sí, eso genera varios problemas, dificulta el control de nivel, eh, la, la relación de presión, o sea, el cambio en la presión, ¿sí? Con la temperatura, o sea, digamos, si hiciéramos una línea de curva de presión-temperatura para el estado de mezcla, pues no sigue la misma curva del agua, ¿no? Difiere. Y bueno, en realidad tiene varios problemas. Ok. Entonces, como vimos, las calderas tienen diferentes accesorios, válvulas de seguridad, válvulas de purga, de control, de corte, ¿sí? Válvulas de seguridad, pues es un recipiente de presión, ¿sí? Se tiene que tener válvulas de purga, como vimos, válvulas de control de nivel, de presión, válvulas de corte para cerrar el suministro, por ejemplo, de agua, cerrar el suministro de gas, indicadores de temperatura, medillas de nivel, importante, y sensores de nivel, ¿no? Ya como lo vieron en clase, pues esto puede, si no se controla el nivel, el tubo puede quedar descubierto. Al quedar el tubo descubierto, el coeficiente de transferencia de calor del aire es mucho menor que el del agua, lo que hace que se incremente la temperatura de la superficie del tubo y pues se creen problemas como que, por ejemplo, el tubo hará esto, ¿sí? Transmisores de nivel y caudal, lo mismo, y fotoceldas. Las fotoceldas son usadas para controlar el encendido de la caldera, ¿sí? Cuando
por ejemplo, se va a encender la caldera, pues se requiere ver si hubo llama o no hubo llama. Entonces se tienen fotocelas, ¿sí? Porque si no hubo llama, pues la combustión, como diría uno, se abanó, ¿cierto? Pero sin embargo sigue habiendo flujo de gases y flujo de gases y flujo de gases, ¿sí? Entonces hay un punto en el cual la concentración, por ejemplo, la concentración del combustible en el aire es tal que esto se autoexplota, ¿sí? Puede pasar eso. Bueno, problemas básicos de una caldera de vapor. Entonces, pues, se enfrentan a incrustaciones en los tubos, ¿sí? Aquí tiene gran contribución lo que son los sólidos disueltos, ¿sí? Se crean corrosiones, entonces las corrosiones también, pues, se puede dar por los total de sólidos disueltos, así como la cantidad de oxígeno presente en el agua, ¿sí? También hay que controlar esto. Pues siempre que uno tiene un metal, temperaturas altas y oxígeno, pues uno se tiene que preocupar por la corrosión. ¿Sí? Al igual que cuando uno tiene metal y agua. ¿Sí? Los arrastres, ¿recuerdan por qué pueden surgir los arrastres? El nivel del agua sube. Sí. Entonces, como el vapor pues está saliendo con cierta velocidad, ¿cierto? Arrastra líquido de la superficie, ¿sí? Entonces, si este líquido está muy pegado a la mirilla no, perdón, a la otra toma de vapor, pues el vapor va a arrastrar líquido, ¿sí? Eso es un problema común que uno, bueno, que se encuentra en muchas máquinas, ¿sí? El arrastre. Sobre todo pues en maquinarias, en compresores, etcétera, que arrastran lubricantes, etcétera. Bueno, y los depósitos. Entonces, pues los depósitos igual tienen que ver con la cantidad de sólidos disueltos, ¿sí? Y pues de qué tan limpia está el agua, ¿no? Entonces, otra cosa que uno tiene en cuenta a la hora de poner en funcionamiento una caldera es tener el tratamiento de agua, ¿sí? Entonces, está el agua que llega, que la suministra pues el acueducto, y eso hay que llevarlo a un tanque de tratamiento de agua, y de ahí pues sí se lleva a la caldera. Sí, eso es lo que usualmente se hace, sobre todo pues con calderas grandes. Bueno, y con esto terminamos, digamos, como la parte de introducción a las calderas, y ahora vamos a hablar un poco de los fundamentos matemáticos pues, que gobierna esta vaina. Entonces, pues tenemos la caldera. Como vimos, por la caldera hay un tubo principal. Vamos a trabajar con una caldera que tiene una cámara seca, entonces aquí vienen varios tubos secundarios. Bueno, aquí vienen los tubos secundarios, lo van a imaginar acá. Entonces por aquí vienen los gases, ¿no? Vienen los gases. Se devuelven. Y salen por la chimenea. No. Entonces, pues, para modelar esto, necesitamos encontrar el calor que está siendo suministrado hacia el agua, ¿no? Entonces, pues, ese calor que está siendo suministrado va a depender de qué tan caliente estén los gases. Entonces, habrá que conocer la temperatura a la cual ingresan los gases y la cantidad de gases, ¿cierto?, que están suministrando ese calor, ¿sí? Para conocer estas dos cosas,
pues haremos uso de los conocimientos que tenemos de combustión. ¿Listo? Entonces, bueno, y también, pues, como nos interesa, o sea, el calor, como dije, va a ser función de la temperatura de los gases, pero la temperatura del gas no va a ser constante a lo largo del tubo, ¿no? Entonces, pues, habrá que conocer cómo se desarrolla la temperatura del gas, ¿sí? A medida que pasa por el tubo, y para conocer eso, pues, habrá que conocer esto. Bueno, ¿ustedes tienen o recuerdan algo de combustión? ¿No? Bueno, les dije, o bueno, como les dije ahorita, las calderas usan combustible gaseoso. Nosotros vamos a hacer el modelamiento para CH4 y C3H8. ¿Cómo se llama este? ¿Quién recuerda? ¿Qué es eso? CH4. Metano. Ajá, metano. ¿Y C3H8? El otro que también es conocido. El de antes. Propano. Propano. Entonces vamos a mirar la caldera funcionando con dos combustibles diferentes. Entonces, para conocer la temperatura a la cual ingresan los gases a la caldera, vamos a encontrar la temperatura de llama diabática, ¿sí la recuerdan? La temperatura de llama diabática. Entonces, pues, ¿por qué uno puede decir que la temperatura es de llama diabática? Porque, digamos, hagan el balance en el quemador, ¿sí? Entonces, en el quemador está entrando un flujo de combustible, un flujo de aire. No está generando ningún trabajo y están saliendo unos productos, ¿sí? Además, estos productos, pues uno dice que salen, o sea, no demoran acá, no demoran. Entonces, aquí el flujo de calor, pues es casi cero, ¿sí? Esto no quiere decir, pues, que si usted pone la mano acá no se va a quemar, ¿no? Porque los gases salen calientes, ¿sí? ¿Qué pasaría si el calor no fuera cero? Entonces, por ejemplo, si aquí entra combustible, aire, y aquí sale los productos y aquí hay transferencia de calor, ¿sí? Pues que estos productos van a salir no tan calientes, van a salir fríos, ¿sí? Como ustedes recuerdan, pues este proceso es el que uno hace para encontrar la entalpía de formación de un combustible. Bueno. Entonces vamos a encontrar la temperatura de llama diabática. Entonces la temperatura de llama diabática es un balance de energía en donde uno dice, pues, que como es un flujo, ¿cierto? Es un flujo, entonces diríamos que la entalpía de los reactivos debe ser igual a la entalpía de los productos, ¿sí? Entonces la entalpía de los reactivos, pues va a ser, en este caso, ¿sí? El número de moles, entonces voy a poner, aquí este no le puse, le voy a poner N, ¿listo? El número de moles de CH4. Entonces sería N entalpía del CH4 más, ¿cierto? Epsilon alfa entalpía del aire. Eso sería
la entalpía de los reactivos, ¿cierto? Esta entalpía, esto pues se puede dividir entre oxígeno y nitrógeno. Y la de los productos, pues lo mismo, ¿sí? Beta veces, bueno, beta, la entalpía del CO2, más, bueno, ustedes me entienden, ¿sí? Escribo con el mouse, sí. Pero ¿sí me entienden? O sea, beta, entalpía del CO2, más gamma, entalpía del vapor de agua, más delta, ¿sí? ¿Sí me entienden? Hasta allí. Bueno, listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que esa entalpía está constituida por dos cosas. Esa entalpía está constituida por la entalpía de formación y la entalpía, pues que siempre es manejado, que hace referencia al estado termodinámico de la sustancia. Entonces, pues, digamos que la pregunta de por qué se le agrega esta entalpía tiene que ver porque hay un cambio en la composición. ¿Sí? O sea, en los procesos que uno maneja en termodinámica, la composición de las sustancias no cambia. Entonces, digamos que esta HF va a estar presente en los dos lados de la igualdad. Entonces. Pero aquí no. ¿Sí? Aquí la entalpía de formación del CH4 es diferente a la entalpía de formación del CO2. Entonces, esta entalpía de formación se tiene en cuenta cuando hay cambios químicos. ¿Listo? Entonces, esta entalpía de formación no depende de la temperatura. Eso está dada para una sustancia. No depende de la temperatura. Está dada para una sustancia. Y pues la entalpía que hace referencia al estado termodinámico sí depende de la temperatura, ¿no? Entonces, pues estas entalpías de los reactivos serán evaluadas a la temperatura a la cual están ingresando a la cámara de combustión, ¿sí? Para este caso vamos a decir que ambos están ingresando a 25 grados. Listo. Y esta que está acá, pues hay que, o sea, ustedes saben que las entalpías, ¿por qué las entalpías pueden dar negativa? O sea, ¿una entalpía negativa es posible? Sí, es posible, claro. Sí, ¿cierto? Porque es que las entalpías, uno mide la energía de algo en función de una referencia, ¿cierto? Y así es como se miden las entalpías. Entonces, la referencia para cuando uno está estudiando combustión, ¿sí? Es de 25 grados. Sí, pues, entonces lo que uno dice es que si la sustancia está a 25 grados, su entalpía es de 0. Sí, porque está en el mismo estado de referencia. Sí, entonces, pues, si está por encima de 25, pues uno esperaría una entalpía positiva, ¿no? Y lo mismo acá. Entonces, como digamos, las tablas, las bases de datos de esto, pues uno no sabe qué base están usando, o sea, qué referencia están usando, pues uno las pasa toda a una referencia 25. ¿Y cómo hace eso? Pues de esta manera, ¿sí? Si ustedes dicen pues esta, digamos, estandarizada, si le ponemos un asterisco para decir que está estandarizada, hace referencia a 25. Entonces, esa diferencia de energía se mide con 25. Entonces, ¿cuál es la diferencia de energía de la sustancia a la temperatura T? Que sería la temperatura de llama diabática pues, respecto a la 25. Entonces, para los productos, ¿sí? para cuando estemos haciendo esta entalpía de productos, la entalpía será pues entalpía de formación de la sustancia más esto que está acá, ¿no? Ahí pues está escrito. La entalpía a la temperatura T, que sería la entalpía a la temperatura de llama diabática, menos la entalpía a 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, de aquí conocemos todo, ¿no? Y de aquí pues no conocemos la temperatura de llama diabática.
De tal manera pues que al hacer esta igualdad podremos conocer la temperatura de llama dialéctrica. ¿Sí? Bueno, sin embargo, pues necesitamos conocer los coeficientes de la reacción. Entonces, para hallar esos coeficientes, pues les voy, si no se acuerdan, pues vamos a hacer un recorderis. Entonces, para hallar esos coeficientes, uno lo que hace primero es, o sea, las reacciones se trabajan en función de la cantidad de aire que se necesita, ¿no? Entonces, cuando el aire es exactamente el necesario para que todo el combustible se queme, o sea, para que todo el combustible se oxide, ¿sí? Se llama pues una reacción estequiométrica, ¿sí? Y bueno, que todo el carbono se convierta en CO2 y todo el hidrógeno en H2O. Entonces, en ese caso es estequiométrico. Pero pues en la realidad las combustiones tienen un exceso de aire. Tienen un exceso de aire pues con la finalidad, uno, de asegurar la combustión completa del combustible, ¿sí? Cuando no hay una combustión completa, se va a producir aquí carbono. Se va a producir carbono y además este oxígeno, ¿sí? Se produce carbono, se produce CO, otro gas tóxico, ¿sí? Y además, si esa combustión se da a altas temperaturas, se pueden producir los NOx, y si el combustible tiene el aire, si, en este caso no, pero porque pues CH4 es la fórmula del metano, pero del metano, el gas natural tiene otras cosas y entre ellas tiene azufres. Entonces, cuando no se hace esto, se puede generar SOx, ¿sí? Que si se condensan, generan un ácido en las tuberías que corroen. Entonces, es tremendamente importante tener en cuenta. Entonces, bueno, siempre hay que intentar, o siempre se hace que la combustión salga con un exceso de aire, ¿sí? Entonces, la estequiometría pues la haremos con un exceso de aire, ¿sí? Entonces, diremos, por ejemplo, no, se está manejando el 150% de aire estequiométrico. O sea, se está manejando 50% más del aire necesario. Si lo manejaremos así, con valores por encima de 100. ¿Listo? Entonces, digamos que la ecuación que nos interesa es esta. Pero pues para poder llegar a esta, primero haremos la estequiométrica. Necesitamos conocer cuál es la cantidad de aire mínima que necesitaríamos para que todo el combustible se queme. Para eso, pues simplemente es hacer un balance de especies, ¿no? Entonces, lo que se hace es primero carbono, segundo el hidrógeno, por último el oxígeno, bueno, y el nitrógeno sale ahí. ¿Listo? Entonces el carbono, aquí tenemos, voy a borrar esto, que vamos a hacer todo en función de que se está quemando 1 mol de carbono, de metano, 1 mol. Entonces, aquí tenemos un carbono, ¿sí? Y aquí tenemos un carbono. Tiene que haber la misma cantidad de carbonos en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, ¿cuánto vale beta? Para que eso se cumpla. Si aquí hay uno, ¿cuánto debe valer beta? Para que 1 por 1 de 1. Si se multiplica, 1. O sea, lo que uno hace es multiplicar el número de átomos de ese elemento, ¿sí? Por el este. Digamos aquí pues se puede dar cuenta uno más fácil. Entonces, aquí hay 4 hidrógenos,
¿sí? Entonces, para el hidrógeno. Entonces, esto fue para el carbono. Para el hidrógeno, entonces para el hidrógeno tenemos 4 hidrógenos, ¿cierto? 4 hidrógenos debe ser igual, 4 hidrógenos debe ser igual, entonces se mira la cantidad de, perdón, la cantidad de hidrógenos que haya en el lado de acá. Entonces, hay 2 por gramo. Entonces, ¿cuánto vale gramo? Entonces, ¿cuánto vale gramo? 2. 2. Y ahora el balance de oxígeno. Entonces, tenemos 2 alfa, ¿cierto? Debe ser igual a 2 por beta. Entonces 2, porque beta vale 1, ¿cierto? Beta vale 1, entonces 2 por beta. Y aquí tenemos 2 beta y 1 por gamma. Y gamma es 2. Entonces alfa vale 2. Entonces ya aquí tenemos que beta vale 1, alfa vale 2 y gamma vale 2. Entonces vamos a pasar ahora a cuando se tiene pues más aire del necesario. Entonces cuando se tiene más aire del necesario, pues lo que va a pasar es que en los productos pues va a haber un exceso de oxígeno, ¿sí? Como se tiene más del que se necesita, pues sobra. Entonces va a haber un exceso de oxígeno. ¿Listo? Entonces, pues ahí yo ya les hice o sea, ahí, digamos que ya está balanceado. Entonces, de nuevo, miremos, ¿no? Un carbono, entonces beta vale 1. ¿Sí? Este beta es este mismo beta. Lo mismo con el hidrógeno, entonces gamma valdrá 2. ¿Sí? Y cuando ustedes hacen el balance de los oxígenos, ¿sí? Digamos, si ustedes no ponen esto, sino que ponen ahora qué cantidad de oxígeno va a quedar, pues esa cantidad de oxígeno, ¿sí? Será igual a el exceso menos 1 por alfa, y alfa pues que ya lo encontramos anteriormente, ¿vale? 2. ¿Listo? Entonces este exceso, por ejemplo, si uno dice, no, que vamos a usar 150% de aire estequiométrico. Ah, bueno, entonces este epsilon valdrá 1.5. ¿Sí? Ah, no, que vamos a usar el 120%, entonces ya no valdrá 1.5, sino que valdrá pues 1.2. ¿Sí? No sean porcentajes, sino número. Listo. Entonces ya ahí encontramos los coeficientes. Entonces hasta ahora hemos encontrado la temperatura de llama diabática y los coeficientes. Ahora vamos a encontrar una relación muy importante, muy importante, que es la cantidad de aire combustible. Aire combustible. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues simplemente es mirar cuántos kilogramos de aire, ¿cierto? Yo necesito para tantos kilogramos de combustible. Entonces, siguiendo esa lógica, pues vamos a mirar cuántos kilogramos de aire tenemos. Entonces, los kilogramos de aire serán el número de moles por el peso molecular, ¿cierto? Entonces, el número de moles es epsilon alfa por 476, ¿cierto? Que es el número de moles. 476 por el peso molecular, que es como 28 eso lo revisan por favor, pero es como 28.96 kilogramos mol, ¿no? Entonces, esto acá me da el número de moles, peso molecular, esto me da estando en kilogramos de aire. Kilogramos de aire. Y pues, los kilogramos de combustible, pues los sacaremos, ¿no? Tenemos una mol de metano por el peso molecular del metano, que será 12 más 4, pues 16, ¿no? Kilogramos de metano.
Entonces, ¿qué pasa? Que en las especificaciones de la caldera dicen, por ejemplo, que los CFMs de combustible son tantos. Entonces conocemos el caudal, ¿sí? Y pues decimos, no, que estos CFMs fueron medidos a 25 grados y a presión atmosférica. Bajo estas dos cosas podemos encontrar la densidad del metano, o bueno, del combustible, metano, propano. Y como tenemos esta tuba aquí que la puse es para decir que es un flujo volumétrico, pero entonces lo voy a poner con una para que no se confunda con calor. Entonces, el flujo másico de metano será el flujo que dice ahí las especificaciones técnicas de la caldera por la densidad del combustible, ¿cierto? Y para conocer el flujo de aire, pues el flujo de aire será igual a esta relación, ¿cierto? Miren, kilogramos de aire por kilogramos de combustible, voy a poner aquí, de combustible. Entonces, pues será esa relación multiplicada por el flujo máximo de combustible. Y pues la masa de los gases, ¿cierto? La masa de los gases será la suma de las dos. La masa de combustible más la masa de aire. Entonces ya encontramos la temperatura con la cual entran los gases y el flujo de combustible. Para encontrar el Cp de la mezcla de los gases, pues habrá que hallar las fracciones molares, ¿sí? Pues las fracciones molares de cada componente de las. Si se está trabajando con propiedades molares, si se está trabajando con propiedades másicas, pues las fracciones másicas, ¿sí? Y ya, o sea, esto sí lo deben recordar. Entonces ya ahí encontramos todo lo que necesitábamos respecto a los gases, ¿cierto? Conocer las condiciones iniciales con las cuales los gases están ingresando a la caldera. Esto lo repasamos ahorita. Bueno, entonces vamos a hacer el modelado de la caldera. El modelado de la caldera consta de lo siguiente, ¿no? De hacer un balance de masa y un balance de energía. Vamos a modelar la caldera ya cuando se ha estabilizado, o sea, vamos a hacerlo en estado estable. Sí, en estado estable, entonces lo que se tiene para el balance de masa es que la masa de vapor será igual a la masa de suministro de algo, ¿cierto? Porque esto vale 0. Entonces se tiene pues, lo que acabo de escribir. Pero pasa que aquí una pues será positiva y otra negativa porque una está saliendo y la otra está entrando. Entonces pues se puede llegar a esto, ¿no? Listo. El balance de energía. Entonces el balance de energía, como también es en estado estable, pues lo único que me va a quedar es la sumatoria, es esta suma. ¿Sí? Eso es lo único que me va a quedar. Pues esto pasa aquí a multiplicar, ¿sí? Como esto es 0, entonces me queda aquí 0 y esto también va a valer 0, ¿no? Entonces, esto es 0, esto no está acá, 0. Recuerda entre estos términos, este sale de expandir la derivada de u de t, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esto, ¿sí? Aquí, entonces vamos a decir que el calor perdido lo conocemos. ¿Sí? El calor perdido, pues, como ustedes lo vieron en clase, se puede decir como que la superficie exterior de la caldera está, por ejemplo, a 40 grados, más o menos, ¿sí? Que por seguridad, pues,
O sea, que la caldera tiene un aislante tal que en la superficie exterior está a 40 grados, se propone un coeficiente de transferencia de calor que no suele ser muy alto porque uno no tiene un ventilador ahí al lado de la caldera, ¿sí? Sino que sea por convección. Entonces se pone ahí un coeficiente de transferencia de calor por convección natural y se presume el área ahí de superficie. Entonces este calor de pérdidas se conoce. Entonces aquí lo que tenemos que poder calcular es este calor de gases. Este calor de gases. Y para calcular ese calor de gases, entonces pues nos vamos a basar en esto. En el calor de un gas isotérmico. Entonces, esto que está acá, sí representa un diferencial del tubo, ¿sí? Entonces, como ya sabemos que, digamos, si este es el tubo, como ya sabemos que la temperatura no es constante a lo largo del tubo principal o del tubo secundario, sino que va cambiando, ¿sí? Vamos a decir un tubo general, y nosotros conocemos la transferencia de calor que hace un gas, pero isotérmico, pues vamos a dividir esto en pedazos pequeños. ¿Sí? Vamos a dividir esto en pedazos pequeños. De tal forma que en cada uno de esos pedazos el gas se comporte isotérmicamente, o sea, que en este pedazo el gas es isotérmico. En este segundo pedazo, pues va a bajar su temperatura, pero es isotérmico. ¿Sí? Y tendremos pues una gráfica de esta forma, ¿sí? En escalones. Si nosotros este pedacito de longitud lo hacemos un diferencial, pues podremos decir que eso es un X, que lo que está acá. Entonces, para un diferencial, ese gas estará generando un dQ radiante y un dQ convectivo. Aquí afuera está el agua, aquí afuera está el agua. Esto está... Entonces, este dQ radiante se puede calcular así, ¿sí? Este dQ radiante se puede calcular así, y pues esto será un dA, ¿sí? Y ese dA será pi, ¿cierto? Por R por dx, ¿cierto? Que es el área de transferencia de calor. Listo. Entonces, pues como vemos, para calcular ese dQ de R necesitamos propiedades tanto de la superficie, miren, todo lo que tenga subíndice S hace referencia a la superficie, es decir, el gas está atrapado acá, ¿cierto? Y está haciendo transferencia de calor con una superficie. Entonces hay que conocer las propiedades de esa superficie, ¿sí? Así como también la temperatura de esa superficie, ¿sí? También necesitamos conocer, porque esto es energía de cuerpo negro de la superficie. La energía del cuerpo negro, ustedes saben que se calcula como el coeficiente por la temperatura de la 4. Aquí necesitaremos la del gas, o sea, la temperatura del gas. Pero también, entonces necesitamos conocer las propiedades del gas, ¿sí? Miren, la absortividad del gas y la emisividad del gas. ¿Listo? También necesitamos de alguna manera poder conocer la temperatura de superficie, ¿sí? Conociendo temperatura de gas, temperatura de superficie, tendremos ese dQ de R y dQ convectivo, estos los podemos conocer, y conoceremos la transferencia de calor, ¿sí? La evolución de la temperatura del gas es sencilla, porque ustedes saben que dQ de gas, que es la suma de esto, dQ radiante más dQ convectivo, es igual
al flujo de gases, ¿cierto? Que ya lo calculamos, por el Cp, que ya lo calculamos, menos ese diferencial de gases, ¿sí? Menos pues porque, digamos, cuando ustedes lo estén computando, pues, si ustedes dicen que el incremento es positivo, efectivamente les dará un incremento positivo, porque él no conoce de hacia dónde fluye la energía, ¿sí? Entonces hay que ponerle esto, este número. Especifique que la temperatura es un gradiente negativo. Bueno, entonces de aquí nos faltaría conocer la temperatura de gases, no es problema porque ya conocemos con la que llega y ya podemos conocer cómo avanza cuando calculemos esto, pero sí necesitamos calcular las propiedades de la superficie y de los gases y la temperatura de superficie. Entonces ahora les voy a explicar cómo se calcula eso. Pues primero vamos a hablar de la superficie. Entonces, las superficies no son cuerpos negros, se dicen que son superficies grises, ¿sí? ¿Por qué? Porque su emisividad no es constante, o sea, realmente, la rosada de la curva real realmente no es constante para todas las longitudes de onda, ¿sí? Pero pues uno puede hacer una aproximación, y eso es lo que hace. Por ejemplo, si ustedes buscan la emisividad del aluminio, por ejemplo, les va a salir un solo valor, ¿sí? Les va a salir un solo valor. Pues para un rango, como para un rango de temperatura les va a salir y ese es el que vamos a usar. Entonces, la emisividad de la superficie simplemente es de mera consulta. Sí, eso no hay problema. La cosa está en cuando se tiene o se está trabajando con propiedades de los gases. ¿Por qué? Ustedes saben que la emisividad no es otra cosa que la relación entre la energía que está botando un cuerpo negro a la temperatura pues, a la que está el cuerpo y la energía que realmente está botando. ¿Sí? Y comparar estas dos cosas, pues acá es sencillo si uno hace esta aproximación. ¿Sí? Se puede calcular sencillamente. Pero en los gases no, y en los gases no es debido a una cualidad que tienen los gases, y es que los gases no emiten ni absorben en todas las longitudes de onda. Está por bandas. Sí, por bandas. Solo emiten en rangos discretos de longitudes de onda. Y cada gas
Y la suma de estos dos pues es igual a un calor que se llama el calor de ebullición, ¿verdad? Digamos que ya se ha visto que el agua, o sea, hay diferentes formas en las cuales el agua puede ebullir y eso depende de la temperatura de superficie que exista acá, ¿no? Bueno, de la temperatura de superficie que exista acá y de la temperatura de ebullición. Si, dependiendo de este delta, el agua puede ebullir de diferentes maneras. ¿Sí? Y se ha observado que la ebullición en una caldera es nucleada. Listo. Al ser nucleada, pues nosotros podemos conocer este calor de ebullición. Este calor de ebullición está acá, ¿sí? Pues esto está por unidad de aire. ¿Sí? Si lo queremos conocer completamente, pues simplemente es multiplicar por un dA. ¿Sí? Aquí se multiplicaría por un dA. Eso es. Listo. Ese calor de ebullición, pues depende, como ustedes ven, de la temperatura de la superficie y la temperatura a la cual está ebulliendo el vapor. Pues y de otras propiedades. Este coeficiente, pues está, esto es de Sanger, este coeficiente está tabulado, entonces simplemente es como, yo tengo tales agua con tubos de cobre, hay un coeficiente, ¿sí? O yo tengo, no, que tengo aceite en tal, hay otro coeficiente. Pero pues, ahí está en tablas. Entonces, para conocer esto, pues necesitamos conocer la temperatura de vapor y la temperatura de superficie. ¿Sí? Si nosotros conocemos esta temperatura de vapor, y igualamos el de Q de los gases al de Q de ebullición, podremos conocer la temperatura de superficie. ¿Listo? Y es el conjunto de ecuaciones que vamos a manejar. Entonces, primero, pues lo que se hace es conocer los datos de la caldera. El diámetro de shell, o sea, el diámetro de... el shell es donde el grande, o sea, esta es la caldera, este es el flujo y aquí están los tubos secundarios. Este es el shell, ¿no? La coraza. Entonces, estos datos los sacamos de catálogo, no se preocupen. O sea, esto no. Lo de combustión, pues ya lo miramos, ¿sí? Y pues habrá que entonces que calcular el calor de los gases en el tubo principal, ¿cierto? Los calculamos. Calculamos el calor de los gases en los tubos secundarios. Entonces, ¿de qué difieren? O sea, ¿en qué difiere esto y esto? En la fórmula, en nada. ¿Sí? Las fórmulas son las mismas, sino que, por ejemplo, el flujo másico que va por un tubo secundario no es el mismo que va por el tubo principal, porque se divide, ¿sí? La temperatura con la que ingresa el tubo secundario, pues no es la misma con la que ingresa el tubo principal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene una variación diferente, ¿sí? Eso es, pero pues, se puede calcular. El calor de ebullición se calcula, ¿sí? Entonces, pues lo que se hace, por ejemplo, para este es plantear lo que ya vimos, ¿no? De Q de G es igual a de Q radiactivo más el convectivo. Después uno dice, el de Q radiactivo, ese de Q radiactivo es igual a la fórmula que está allá, el de Q convectivo será igual a la fórmula que está allá, y el H, pues el H se puede calcular porque tenemos diámetro, temperaturas, el tipo de fluido que va, ¿sí? Pues necesitaremos las propiedades de los gases, pero las propiedades de los gases se pueden sacar, como les dije, con las fracciones molares, ¿sí? Entonces se puede sacar ese coeficiente. Porque ustedes han entendido, depende del Reynolds y unas propiedades, ¿no? Y esas propiedades pues dependerán de la temperatura que las conocemos. Tenemos esto, tenemos el de Q de ebullición, que es igual a de Q de gases, ¿cierto? Tenemos esa.
Y lo tracemos, pues ya con este grupo de ecuaciones podemos conocer el de Q-Eras. Entonces lo tracemos para calcular el Q-Eras es integrar de Q-Eras por dx. Recuerden que esto depende de un dA, que dA depende de x, y este del convectivo también depende de un dA que depende de x, entonces se integra contra x de 0 a la longitud del tubo principal, ¿cierto? Y después uno dice, bueno, el calor de los gases debe ser igual al flujo de gases, ¿cierto? El flujo masivo de gases, por el Cp, que lo vamos a asumir constante. Es una aproximación un poco arriesgada, pero la vamos a asumir así, porque si no, nos tocaría ponernos a mirar cómo varía el Cp, no vamos a hacer eso. Pero bueno, Cp por la temperatura con la que ingresó al tubo principal, la conocemos, menos la final. Entonces ya de aquí podemos conocer la final. Y esta final, ¿cierto? Esta final será la inicial para los tubos secundarios, y se repite el proceso. Al final el calor total de los gases pues será el calor en el tubo primario más el calor en el tubo secundario. Cuando ya tenemos esto, pues vamos al balance de energía. Entonces miren el balance de energía. Entonces el balance de energía, ya calculamos esto, y recuerden que para calcular esto nosotros asumimos una temperatura de evaporación. Entonces, como ya conocemos la temperatura de evaporación, esto la conocemos, ¿cierto? Esta H la conocemos. De tal manera que en esta ecuación la única incógnita es la masa de vapor y se despega. Entonces, pues lo que se hace aquí, como por simplicidad de cálculo, es decir, bueno, si yo quiero que mi caldera funcione a una temperatura de evaporación o a una presión de evaporación, recuerden que pues es lo mismo porque estamos en estado de saturación. Si yo quiero que funcione esto, ¿cuál debería ser mi consumo de vapor? Así lo vamos a hacer en el programa, ¿no? Pero la verdadera pregunta, pues, va al revés, ¿no? Si yo tengo este consumo de vapor, mi caldera va a funcionar así, ¿sí? No, porque en la realidad no funciona en este sentido, sino en este. Usted tiene un consumo de vapor y eso hace que su caldera funcione en ciertas condiciones. Lo otro, la segunda pregunta. Y de paso la primera. Recuerden los dos objetivos, ¿no? Entonces, recuerden, voy a dejar todo lo que va al cero. Bueno, y lo otro es, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, si mi masa de vapor disminuye, ¿cierto? Entonces esto debe de aumentar para que esto siga valiendo cero, ¿sí? Como este no ha cambiado, ¿sí? O cambia muy poco, entonces tiene que aumentar este. Si yo no quiero que eso pase, pues lo que debo hacer es cambiar este. Y para cambiar este, pues ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, cambiar la masa de combustible, ¿sí? El flujo másico de combustible. Bueno, ahora sí vamos a hablar de cómo se calcula esto. Lo vamos a hacer muy rápido. Como les dije, hay unas correlaciones, ¿sí? Las correlaciones me dicen la emisividad para un gas, pero el gas solo, es decir, que no está no hay una mezcla de gases. Entonces simplemente es aplicar pues esta fórmula donde los coeficientes dependen de la sustancia, se tienen para vapor de agua y para dióxido de carbono. Entonces pues, digamos, la pregunta es, bueno, y entonces el nitrógeno y el oxígeno, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que esos gases, nitrógeno y oxígeno, son gases diatómicos, y entonces esos gases diatómicos se dicen que son transparentes a la radiación. ¿Qué significa que sean transparentes? Que no me van a hacer, o sea, es como si no estuvieran ahí. Entonces no van a participar en la transferencia de calor por radiación, ¿sí? Pero sí serán importantes pues, para la convección. Listo, entonces, pues si ni este ni este participan, solo nos quedará el vapor de agua y el dióxido de carbono. Y ya. ¿Sí? Simplemente es aplicar la fórmula y se conoce la emisividad y la absortividad. Entonces se calcula la emisividad y la absortividad para el vapor de agua y para el dióxido de carbono. Cuando ya se tenga la emisividad para
para el vapor de agua y para el dióxido de carbono, se halla la de la mezcla. Pero la de la mezcla no es la simple sumatoria de emisividades, sino que hay que restarle un término, ese término, que hace referencia al solapamiento entre las bandas de longitudes de onda. O sea, por ejemplo, si miramos esta emisividad del del vapor de agua, y qué tal que la del dióxido de carbono, no sé, así. Entonces habrá ciertos solapamientos, o sea, en donde ambas estarán emitiendo en la misma longitud de onda. Y ese término hay que agregarlo y se conoce como delta epsilon. Ese delta epsilon se puede calcular así, ¿sí? Donde este sigma me lo dicen acá en función de las presiones parciales, ¿sí? de cada uno de ellos. Bueno, entonces pues miremos cuál sería como el procedimiento que hay que seguir, ¿no? O sea, lo que se debe hacer para poder modelar la caldera. Digamos, yo sé que en los laboratorios pasados, pues, ese modelado les correspondía a ustedes, y pues les va a corresponder a ustedes, pero, pues el modelado de la caldera, modelar una caldera comparado con, por ejemplo, con los otros laboratorios, no, es bastante difícil, ¿sí? Entonces, pues yo les voy a ayudar en eso. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es definir las dimensiones de la caldera. Entonces vamos a usar pues funciones, ¿sí? Estas funciones, pues el semestre pasado las tenían que crear ellos, ¿sí? O sea, había que crearlas, yo les enseñaba a crearlas y eso. Entonces uno lo que llama es así, como una función de 10. Uno dice, cal, y yo le digo la caldera tal. La caldera de 20 bhp, 40 bhp del total. Y él me dice, bueno, 20 bhp, el diámetro de shell es tanto, el del tubo principal es tanto, el del tubo secundario es tanto, el número de tubos secundarios es tanto, la longitud efectiva del tubo es tanto, el flujo de combustible es tanto, ¿sí? Después de eso, entonces, yo ya tengo las dimensiones de la caldera. Lo que hago es decirle, bueno, yo entonces necesito por favor la temperatura de gases, la masa de gases y el CP de los gases, ¿sí? Entonces llamo a una función que me calcule eso, ¿sí? Y esa sí la tiene, pero pues también la podemos hacer nosotros. Y después de eso entonces se modela, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para cada dQ de gases, se necesitará la emisividad del gas, la absortividad del gas y las propiedades, ¿no? Las propiedades para calcular el H. Entonces esto necesita μ's, gas, conductividades, viscosidades, etc. Y esto dependen de la temperatura. O sea, estas todas dependen de la temperatura. Entonces, pues yo no podré decir, la emisividad del gas es igual a 0,5. No, yo no puedo decir eso. Yo lo que tengo que decir es, la emisividad del gas es una función, emisividad es una función de T, de tal, de PLE, sí, de varias. Entonces, él, pues para cada temperatura me va haciendo eso. Ya cuando tenga eso, pues hago lo que ya les expliqué acá, del calor de los gases, y digo que hago la integral. Y es hace integrales. Yo creo que ustedes ya lo vieron Albert Torres, y es hace integrales. Sí, calor del tubo principal. Hago la integral para el tubo secundario. El tubo secundario de X. La temperatura del gas, pues
estará dada por integrar, ¿cierto? Integrar de 0 a x, o sea, de 0 a donde yo estoy queriendo, el dt de races por dx, ¿verdad? Más, perdón, menos, sí, más la temperatura con la que yo inicié. Se tiene este sistema, bueno, y se soluciona. Digamos que esto es lo que ustedes pues me tienen que traer. Pero yo les voy a proponer, o sea, porque esto es una semana, es muy poco tiempo, entonces yo les voy a proporcionar esto, les voy a proporcionar esto, les voy a proporcionar las de emisividad, absortividad y propiedades, de tal manera que ustedes solo se tengan que preocupar por poder calcular el calor de los gases en el tubo principal, el calor, sí, o sea, que hagan esto pues lo que harán ustedes, para pues de hoy en 8, ¿sí? Yo al otro grupo le había propuesto como reunirnos el sábado pues para enseñarles a manejar esto, pero pues me está quedando complicado. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a hacerles un video donde les muestro cómo manejar eso, cómo manejar esto, o sea, cómo usar las funciones que yo les voy a pasar, cómo se usan desde el programa principal. Y pues no sé si se pueda ayudarles un poco con esto, ¿sí? Yo les ayudo un poco con esto. Si por ejemplo les digo, sí, yo creo que les daré un video ayudándoles un poco con esto. Y bueno, y yo lo subo, lo paso por WhatsApp. Y con eso ustedes ayudan. Entonces, para dentro de hoy en 8, pues eso sí no cambia. Ustedes me tienen que traer una metodología. Una metodología. ¿Basada en qué? Pues basada en los dos objetivos que les mostré, ¿no? Pues les planteé el de mirar presión versus consumo y el de mirar el otro parámetro. Pero sí, mirar cómo podemos controlar eso. Sí, eso es, cómo podemos controlar eso. Igual, yo creo que sí, les voy a subir un documento chiquitito por WhatsApp también, en los grupos de laboratorio, donde dirá específicamente los objetivos, ¿sí? Ya bien redactados del laboratorio. Como ustedes se dan cuenta, este es un laboratorio que es bastante pesado, ¿sí? O sea, yo entiendo que en 2 horas, pues esto es muchísima información. Entonces, pues, no dejen hacer el IES para el miércoles. Váyanme preguntando y así pues también les voy ayudando, ¿sí? Y 2, pues lo de las ayudas, yo les subo ese video y si no entienden cómo usarlas me preguntan, ¿sí? Listo, no hay problema. Este laboratorio, la verdad, es, a mi parecer, de los más pesados, sobre todo porque hay muchos conceptos que uno está acostumbrado, radiación y otras cosas. Pero bueno, no sé qué les parezca. Bueno, también déjenme encontrar aquí un... Yo les puedo pasar esto. Sí, acá. Esto es más o menos la interfaz que tienen que traer. Es esta. Prácticamente es esta. Sí, en donde, aunque yo les dije que el estudio iba a ser cómo afecta el consumo de vapor a la presión de funcionamiento, pues aquí, como les digo, por el modelado es un poco complicado hacerlo así.
Entonces lo que uno dice es, yo quiero que funcione a tal temperatura, yo quiero que funcione a tal temperatura, entonces, ¿qué flujo de vapor tengo? ¿Sí? Pero el análisis en realidad se hace al revés. Se dice, si yo quiero un flujo, por ejemplo, de 459.5, mi caldera tiene que estar evaporando a 100 grados centígrados. ¿Sí? El análisis es al revés, pero pues para hacer la práctica la hacemos en este sentido, y el análisis en este. ¿Sí me lo entendé? O sea, digamos, si el consumo es de 459.5, la caldera va a estar funcionando a 100 grados. Eso es, ¿sí? Porque en la vida real usted no le dice como la caldera funciona a 150 y ella ajusta el consumo, porque el consumo no depende de la caldera, depende de los servicios, como ya lo hablamos. ¿Sí? Entonces yo les voy a subir esta hojita, la subo, ¿todo bien? Si le subo esa hojita y le subo el video de cómo usar librerías en IES, le subo pues obviamente la librería, le subo las diapositivas y espero sus preguntas. ¿Listo? Yo sé que con el video va a quedar más claro. Entonces pues yo creo que terminamos la sesión por hoy. Yo sé que fue una sesión muy pesada. Pero bueno, digamos que también es muy chévere ver o uno darse cuenta que o sea, uno es capaz más o menos de modelar una caldera, al menos pirotubular, ¿sí? Bueno, yo no sé qué preguntas tienen. Nos quedan 10 minutos. ¿No? ¿Ninguna? ¿O muchas? Para la siguiente clase lo que hay que presentar es el IES Ajá, sí, el IES y la metodología. y la metodología. Sí. Uh-huh. Esto, no sé. Te estaba... Bueno. ¿Por dónde nos comunicamos? Ya. Pueden escribir por ahí o por Facebook. ¿Listo? Y ya, eso es. Muchas gracias por haber venido. Solo vinieron 11. No sé si el resto tuvo problemas para entrar o qué, pero bueno. Buen día, buena tarde, que estén bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Luego.